sobre la oración, que es un elemento vital de la vida cristiana. Yo veo que en la vida cristiana hay varias cosas que no son requisitos de salvación, pero que al fin y al cabo van implícitos en la vida cristiana. Por ejemplo, la lectura de la palabra, escudriñar más que todo, no solamente leerla, es algo tan necesario para la vida del cristiano. También está la oración, definitivamente es un elemento vital porque es la forma en cómo nos comunicamos con el Padre. Y así también tenemos otras cosas que nosotros como cristianos hacemos, por ejemplo, reunirnos, congregarnos. Ahorita por la situación de la pandemia no lo podemos hacer, pero lo estamos haciendo de forma virtual. A hacer buenas obras, ayudar al prójimo y así, ¿verdad? Pero la oración es una de las más vitales y es necesario que nosotros aprendamos sobre ello. Entonces, el texto bíblico del material que tiene que ver con este principio está en Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y esto es curioso que el Señor, siendo Dios encarnado, él también dedicó mucho tiempo en la oración. De hecho, muchas de las cosas importantísimas que hizo, como la elección de los 12 discípulos, antes de poder elegirlos, oró. Y por mucho tiempo, dice la palabra que oró prácticamente toda la noche. Entonces, eh, en nuestro Señor nos dio un gran ejemplo de esto, de que la oración es totalmente importante y nos da guía y dirección el Señor por medio de la oración. Y dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí nos da la famosa oración se le conoce como Padre Nuestro, que es un modelo de oración. No es de que debamos repetirlo como que fuera un mantra, no sé. No es ese el objetivo del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es un modelo de oración de tal manera que nosotros podamos comprender de una mejor manera cómo podemos orar. Esta clase está dividida, bueno, al principio son como 4 clases más o menos, y esta lección está dividida en 2 clases. Entonces ahora vamos a ver la introducción y en la otra clase vamos a darle continuidad para finalizar la lección número 1. Bien, la lección número 1 se llama la importancia de la oración. El objetivo va a ser presentar los principios que nos muestra la palabra de Dios sobre cómo debemos orar. Obviamente, este tema es bien extenso, conocer todos los principios sobre la oración. Entonces, no lo vamos a ver todos en detalle, todos esos principios, pero sí vamos a ver lo suficiente como para que nosotros podamos comprender un poco mejor la importancia de la oración y cómo debemos orar. Bueno, entonces, como introducción, el cristianismo es una relación personal con Dios. Es una religión, por así decirlo, el cristianismo diferente a las demás porque en las demás religiones las personas o feligreses tratan a su Dios como una persona, bueno, tratan de humanizar la forma en cómo es Dios. Por eso los griegos pensaban que Zeus era un bebedor, que era un mujeriego y cosas así. Trataban de humanizarlo. Y Dios es Dios, o sea, no se puede humanizar. En el caso de ellos, obviamente era un Dios pagano, ¿verdad? Un demonio. Pero en nuestro caso conocemos cómo es nuestro Señor, nuestro Dios, por medio de las Escrituras. Y es totalmente diferente a todas las demás religiones. Es un Dios personal. Tiene ese atributo de omnipresencia que nos permite a cada uno de nosotros poder encontrarlo, poder tener una comunión con Él. También tiene el atributo de omnisciencia y conoce nuestros pensamientos, sabe lo que vamos a decirle. Entonces, si lo tenemos tan cerca que de hecho nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, está en nosotros, entonces el sentido de orar debería cambiar en nosotros, ¿verdad? Tendríamos que tomar en cuenta que no está lejos, está
tan cerca de nosotros que estás a la vuelta de una oración, poder estar en su presencia. Inclusive no es necesario eh, pasar, ¿cómo se llama? Eh, todo el día encerrado en el cuarto orando, ¿verdad? Puedo yo ir en mi diario vivir eh, hablando con el Señor o teniéndolo presente. De hecho, hay un texto bíblico que dice orar sin cesar. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda pasar todos mis días orando, verdad? Y es eso, tenerlo presente en mi vida ante cualquier situación que pase. Puedo yo estar en una plena comunión y comunicación con nuestro Señor. Entonces, es una relación totalmente personal. ¿Qué es la oración? Podríamos decir que la oración es el medio para mantener esa relación que tenemos personal con Dios. Entonces, si yo quiero conocer más a una persona, si yo quiero tener una mejor relación con una persona, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Es, bueno, aprender más, ¿verdad? O sea, preguntarle cosas y poder entender cómo es esa persona. Tenemos la palabra. La palabra nos sirve para que podamos conocer mejor a nuestro Dios, pero también la oración es una forma de comunicarnos con Él. Entonces, cuando nosotros queremos conocer más a una persona, obviamente tratamos de tener más tiempo con esa persona, comunicarnos, hablar, y eso es lo que nos permite la oración, poder tener un tiempo para poder expresarle a nuestro Dios nuestras situaciones, nuestros problemas, pedir consejo, pedir sabiduría y guía. En fin, tenemos esa libertad de podernos acercar a nuestro Dios. Entonces, otra definición de oración podría ser que es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y bueno, y con toda reverencia, ¿verdad? Obviamente, porque es Dios también, pero debemos de ser sinceros y genuinos al acercarnos a Dios. Y ojo, la oración no es un placebo, porque algunas personas podrían pensar eso, ¿verdad? El placebo es como una, es una pastilla, digamos, que yo me puedo tomar y que alguien me dice, mire, esto le va a curar, ¿verdad? Entonces un efecto placebo se le conoce, ¿verdad? Que yo le tengo fe a la pastilla, aunque la pastilla realmente no tenga nada, sea una cápsula vacía o con agua, no sé. Eh, Entonces, la oración no es un placebo, realmente activa, activa y provoca que las cosas sucedan. O sea, la oración es tan importante que es una práctica que lleva desde el Antiguo Testamento. Desde tiempos antiguos se ha visto que el hombre ha tratado de conocer a Dios, de comunicarse con Él, de pedir dirección, de suplicarle por ayuda mediante la oración. Y han sido contestadas en muchas, bueno, de hecho siempre es contestado de alguna u otra forma. La situación es que a veces nosotros no entendemos de qué forma es que a veces sucede y ahí es porque tal vez nosotros tenemos un poco endurecido el corazón, no tenemos el discernimiento espiritual adecuado o simplemente tal vez estamos obrando mal y pidiendo mal, no sé, o sea, hay muchas situaciones, muchos factores. Dios quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Ese es un hecho que las situaciones que pasaban en el pueblo de Israel muchas veces sucedían a raíz de una oración. Ah, o sea, y ahí uno se puede preguntar, ¿verdad? Bueno, Dios es soberano, es todopoderoso, Él es omnipresente, omnisciente, conoce el principio y el fin de todo lo que va a pasar. Y bueno, y entonces, ¿por qué necesita que nosotros oremos para que puedan suceder las cosas? Entonces, un detalle que lo vamos a ver más adelante, pero tengamos eso en mente, que la oración puede activar una situación, algo que Dios puede hacer, o sea, depende de nuestra oración. Obviamente, Dios es soberano y Él sabe que lo vamos a pedir, pero necesita que nosotros lo podamos expresar o decir mediante la oración. Y bueno, ahí en la Biblia hay una gran cantidad de personajes que mantuvieron comunicación con Dios y así está registrado en la palabra. Por ejemplo, está Noé. Él tuvo comunión con Dios, hablaba y Dios le habló en varias ocasiones a Noé para hacer el arca, para poder
predicarle a la gente que estaba allí de que se arrepintieran, que iba a venir un diluvio, aunque como nunca había llovido, ¿verdad? La gente no le tenía mucha credibilidad a lo que le decía, lo que él decía, pero bueno, Noé tuvo esa comunión con Dios y Dios le reveló lo que iba a hacer y le dio todas las instrucciones necesarias para que pudiera salvarse él y su familia. Está el otro caso de Moisés, un siervo fiel de Dios, que de igual forma él tuvo una relación tal con el Señor que, o sea, estuvo casi cara a cara. Hay una parte en donde se menciona que cara a cara, pero realmente nadie puede ver el rostro de Dios si no muere, ¿verdad? Entonces, lo que veía Dios, perdón, Moisés con Dios era su gloria, su gloria. Entonces, él tuvo una relación tal que estuvo muy cercano con Dios y hablaban así como amigos, eh, totalmente personal, personal. También Gedeón fue otro ejemplo, Daniel, Elías, David, cualquier personaje de la Biblia que es un ejemplo, vamos a ver que han tenido una buena relación con Dios mediante la oración. Por la oración, por poner algunos ejemplos, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Eh, Esto lo podemos ver quiero ver si lo tengo por aquí, en Hechos capítulo 2, creo que no lo tengo. Hechos, no, bueno, lo vamos a abrir. En Hechos capítulo 2 es el texto en donde nos habla sobre la venida del Espíritu Santo. Aquí los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto pasó, bueno, esto ya lo habíamos leído en la clase pasada, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, y ahí da a entender lo demás de la historia, ¿verdad? Que las personas oían hablar en su idioma, las personas que estaban ahí y decían, ¿cómo es posible esto? Si ellos no, o sea, ellos son de aquí, ¿verdad? Y nosotros somos extranjeros. Entonces, era una forma en cómo ratificar o darle poder a, a la obra de la expansión del reino, porque estas son las bases del cristianismo. Entonces, eh, y aparte de eso también era el cumplimiento de una profecía, que creo que lo vimos en un par de clases anteriores, que como Israel tenía endurecido el corazón, por eso es que les iba a comunicar con palabras que no iban a entender, ¿verdad? Entonces, prácticamente era el cumplimiento de una profecía, pero al mismo tiempo mostraba el gran poder del Espíritu de Dios porque vino a morar con ellos. Ya no solamente es el Espíritu Santo se presenta en una persona y se va, sino que desde Pentecostés en adelante, todas las personas que reciben el Espíritu Santo ya son sellados con el Espíritu y ya son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, fue un evento definitivamente espectacular, ¿verdad? Y el hecho es de que uno de los, quiero ver, aquí creo que no lo menciona, pero en otro texto bíblico sí da a entender eso, que ellos oraron y fue un mandamiento que les dio el Señor Jesús antes de irse, de que pudieran estar juntos y esperaran, porque iba a llegar la promesa del Espíritu Santo. Entonces ellos por medio de la oración y esperando y la instrucción del Señor, pues recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Hubieron 3,000 conversiones en un día. Ese mismo día, aquí, eh, sí creo que aquí lo tengo, permítanme, el versículo 41 es, este es parte del del primer discurso que hizo el apóstol Pedro. Entonces, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, hubieron conversiones, muchas conversiones. Y algo, bueno, en una clase anterior yo les mencionaba que en esos tiempos las personas
cuando recibían la palabra y creían en el Evangelio de Cristo, entonces ellos inmediatamente se bautizaban. No había como un tiempo así que como se hace hoy en día, ¿verdad? Por eso es que muchas veces se asocia en que eso, un creyente es bautizado, pero no, o sea, eso se hacía anteriormente. Ahora se hace de una forma diferente, pero el sentido del bautizo es el cambio de una criatura, de una naturaleza hacia otra, una naturaleza más espiritual. Ya no somos el viejo hombre, sino que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. También Pablo apoyó en el nacimiento de cientos de iglesias en Asia Menor y en Europa. O sea, él fue lleno del Espíritu, él fue un hombre de oración que, eh, bueno, que él hizo todo lo que hizo por amor a la obra, por que Jesús lo eligió, lo seleccionó y definitivamente era un hombre de oración, o sea, lo podemos atestiguar en las escrituras. Entonces podemos decir que a través de estos hechos que hemos visto en las escrituras, Dios definitivamente responde las oraciones. Ahora, ¿cómo responde las oraciones? Eso sí, habrá que ver en cada caso especial, porque si bien durante la oración o en algún momento puede confirmarnos que sí nos va no sé, a dar una petición que le hemos dado, que le hemos pedido, o alguna situación que hemos mencionado nos lo confirma, también en algún momento puede decir que no. O también en algún otro momento puede decir, espera, todavía no, más adelante puede que sí. O simplemente estamos pidiendo mal o quizás no estamos bien enfocados porque la oración, la verdad es de que es un poco difícil. No podemos decir de que eh, es un asunto fácil. A veces nosotros lo vemos con demasiado ligereza. eh, a veces en los cultos tal vez solo se ora un momento y no le damos la debida importancia. Y esto es realmente importante, la oración. Como les digo, hay muchas cosas que no pasan porque no estamos orando o no oramos bien. Entonces, es algo que debemos de tomar en cuenta con importancia en nuestra vida y tener no solamente un hábito de levantarnos, digamos, en la mañana y orar y en la noche, sino que no lo debemos de dejar tan, o sea, porque los hábitos son buenos, hay hábitos que son buenos y es bueno tener hábitos, pero lo importante es que ese hábito no se haga así como de mala gana, robótico, así como que, tengo que orar. No, o sea, se tiene que hacer con sinceridad, con deseo, con ansias de querer poder tener un espacio y poder tener esa comunión con Dios. Aquí hay una reflexión que está en su material, dice, tal vez sus oraciones han estado mezcladas con dudas. Eso es importante porque debemos de orar con fe, teniendo fe de que Dios, que Jesús, nuestro Señor, es galardonador de los que le buscan. Y es parte de la fe, o sea, la fe en Hebreos 11:1. Bueno, lo vamos a poner para poderlo leer. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe no solamente es creer, es confiar y tener fidelidad, ser leal a Dios, porque hay personas que tal vez si han orado y por una situación tan importante en sus vidas y tal vez Dios no les contestó en el momento que quisieron, eh, entonces muchas personas se alejan de la fe, empiezan a dudar también y algunos llegan hasta apostatar de la fe. Pero la situación es de que, ¿a dónde está la fe? Entonces la fe que se tenía no era verdadera, era una fe falsa, porque la fe me hace que yo esté ahí siempre fiel, esté con los que son de Cristo. Entonces, si yo me alejo es porque no tenía una fe verdadera. En este caso estamos hablando de una fe de tener la confianza de que Dios me oye y
va a responderme de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su benevolencia, de su misericordia. Entonces, si llegamos con dudas de que no sé si me puedes ayudar o no, o sea, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo, para Dios no hay nada que sea difícil y mucho menos imposible. Entonces, tal vez, esta es otra situación que puede darse. Tal vez ha orado en forma egoísta. Esta es otra situación que nos pasa mucho, ¿verdad? Que pedimos para nuestros placeres, nuestros deleites, por algo muy propio de nosotros. Entonces, está bien que nosotros podamos hacer peticiones a Dios sobre deseos que puedan, sí, beneficiarnos en algún punto, pero no debería ser eso nuestro como motivación para orar, sino que nosotros podemos traer ante Dios nuestras peticiones, pero no buscando nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces, a medida más nos acercamos al conocimiento de Dios y comprendemos su voluntad, entonces en esa medida nosotros nos vamos acercando más a orar como debe hacer, no de una forma egoísta. Obviamente es un proceso que dura toda la vida, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos va transformando poco a poco para que logremos alcanzar ese nivel que deseamos, ¿verdad? Obviamente en este lado de la eternidad, en esta tierra, eh, va a ser bien difícil que lleguemos a la perfección de Cristo, eh, pero tenemos la convicción de que cuando estemos con Cristo, ahí las cosas van a cambiar, ya no vamos a tener relación con el pecado y ahí sí vamos a poder acercarnos confiadamente a Cristo. Esta es otra situación que se puede dar. Tal vez ha pedido a Dios cosas que no son las que más le convienen. Eh, sí, a veces nosotros no conocemos el bosque entero, sino que nosotros solo podemos ver lo que está enfrente de nosotros, lo que tenemos a nuestra vista. Y Dios conoce el bosque entero, cada partícula minúscula, y conoce cómo inició y cómo finalizó. Entonces Él sabe todo, Él lo comprende todo. Entonces sabe de que si nosotros tenemos X cosa que le hemos pedido, o si se puede dar una situación que nosotros le hemos pedido, sabe que nosotros nos vamos a desviar, vamos a hacer algo que no es acorde a su palabra. O sea, Él conoce las situaciones y por eso es que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que pedimos cosas que no nos convienen a la larga. Entonces aquí vamos a dar algunas frases que dicen algunas personas que se desaniman porque su oración no fue contestada. Por ejemplo, oré fervientemente, pero no ocurrió nada. Tal vez lo que se oró no era parte de la voluntad de Dios. Pedí sanidad y estoy afligido. Muchas veces las enfermedades nos hacen que nosotros podamos crecer o madurar en la fe y tener la confianza de que Dios es el que hace las cosas. Y la aflicción, pues en la misma palabra está escrito de que el mismo Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos de confiar porque Él venció al mundo. Pedí dinero y estoy quebrado. Bueno, esto es otra cosa que puede suceder. Nosotros no debemos de tener la confianza en el dinero. Si bien es necesario para poder salir adelante, para pagar nuestras deudas, eh, sí, está bien. O sea, en algún momento es totalmente necesario pedir dinero. Pero podemos llegar a esa situación en que si estamos quebrados, ¿qué? Voy a alejarme de Dios, voy a dejar de tener confianza en Dios y, no sé, ya no voy a orar. Puede ser hasta una prueba de Dios. Pedí orientación y estoy en serios problemas. Puede pasar también. Dios tiene una forma muy particular de actuar en la vida de cada uno de nosotros y nosotros no podemos juzgar a los demás de que, por ejemplo, a Job, ¿verdad? A Job los amigos les decían de que algo había hecho, que había pecado en algo, pero no era esa la situación, había otra situación ahí. Entonces nosotros no podemos juzgar a las personas por la situación en que están pasando. Y puede suceder eso, que pedimos orientación o guía a Dios y podríamos estar en problemas, pero no implica de que
de que Dios no está haciendo algo. Dios está sentado en su trono y está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Otra eh, situación que puede desanimar a algunas personas. Pedí a Dios una persona para formar una familia y no he encontrado ninguna. Eh, bueno, también esto puede llegar a una idolatría, ¿verdad? Una persona que está demasiado enfocado a casarse, a tener una familia. Sí es importante y es bueno, no, no está prohibido en la palabra, definitivamente es algo bueno, es la base fundamental de la sociedad. Y aparte de eso es uno de las cosas que normalmente se hace, pues, o sea, desde el principio de la humanidad, pero tal vez yo estoy pidiendo a una persona, no sé, de una forma muy egoísta, no quiero ceder de mi parte, porque muchas veces nosotros buscamos a personas perfectas y, y obviamente nosotros no somos perfectos, entonces no, no cuadra, ¿verdad? No, no está bien. Y tampoco no tenemos que eh, como enfrascarnos o ser tan obsesionados con este tema, ¿verdad? Pero sin embargo, sí está bien que pidamos a Dios por una familia, por una persona, pero Él va a contestar en su momento, de acuerdo a su voluntad. Entonces, lo importante es no desanimarnos y seguir adelante, persistir en la oración. Esa es otra razón de las que algunas personas se desaniman. Pedí a Dios un buen hogar y miren la desdicha y confusión que hay en nuestro hogar. Esto puede pasar también. De hecho, en las estadísticas de divorcio o de problemas intrafamiliares es muy, muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros debemos de pedir a Dios, seguir constantes en la oración, pero debemos de tomar en cuenta que tenemos que poner de nuestra parte también, de poder tratar los problemas de la mejor manera bíblicamente y tener la confianza de que Dios tiene control de todo. No nos vamos a apartar o desanimar solo porque en un momento dado no se está dando las cosas como yo quisiera. También tengo que tener paciencia, que es una virtud, es un don del Espíritu, y debo de fortalecerla, esa paciencia. Y la única forma de fortalecerla es pasando por pruebas. Bien, ¿por qué no recibimos respuestas? Esta es una pequeña razón de por qué no recibimos una respuesta. Puede ser por desobediencia. Tal vez nosotros no estamos viviendo de una manera adecuada o estamos siendo necios en algún tema de nuestra vida. Vamos a leer para eso Deuteronomio 28, versículo 15. Nos dice, consecuencias de la desobediencia se llama el título que se le añadió. Dice el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí viene una gran lista de maldiciones que van a llegar por la desobediencia del pueblo de Israel. Todas esas maldiciones, de hecho, llegaron al pueblo de Israel aproximadamente 800 años después. O sea que hasta cierto punto era una profecía de lo que les iba a pasar. ¿Cuándo sucedió? Cuando Babilonia los expulsó a los israelitas. En ese momento pasó que fue aproximadamente en los años 605 a 586 antes de Cristo. Y eso lo podemos ver, bueno, aquí no está el texto bíblico, pero si tienen curiosidad sobre eso, eso pasó en Segunda de Reyes, los capítulos 24 y al 25. Ahí está descrito cuando llegaron los babilonios, los llevaron cautivos, destruyeron Jerusalén y el templo. O sea que ahí, pues, fue una consecuencia directa de la desobediencia. Hasta el cautiverio ya estaba profetizado ahí, que era un efecto de la desobediencia del pueblo de Israel. Ahora, eh, no podemos atribuir realmente todas nuestras oraciones no cumplidas
por el hecho de ser obedientes. Sería ser demasiado simplista. Obviamente hay una gran cantidad de factores. Puede ser para madurar en la fe o crecer espiritualmente, para probarnos, para ver si nosotros ya aprendimos la lección o algo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Finalmente yo les pongo un atarrayazo, como se le dice. O sea, finalmente, tal vez no recibimos respuestas de nuestras oraciones por su propósito, el propósito de Dios. Porque nuestros pensamientos, el pensamiento de Dios no es nuestros pensamientos. Nosotros somos bien limitados, mientras que Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Entonces tenemos que tomar en cuenta. Y uno de los textos bíblicos, de los libros de la Biblia que a mí me gustan bastante por el contenido, por la revelación que tiene, es el libro de Job. Y la vida de Job es bien interesante también. Cualquiera podría decir que el libro de Job habla sobre el sufrimiento, o el propósito es sobre el sufrimiento, por qué sufren los justos, por ejemplo, pero no. El propósito del libro de Job es demostrar la soberanía de Dios. Y ya vamos a ver un poco sobre la vida de Job. Por ejemplo, Job tenía una fe inquebrantable, era una persona íntegra, era perfecto, dice en Job 1, capítulo 1. Era una persona intachable. Pero, bueno, y lo podemos ver aquí en Job capítulo 1, versículos del 22 al 20, perdón, del 20 al 22. Recordando a lo que le pasó a Job, él perdió todo lo que tenía, se murieron sus hijos y sus hijas por un viento y la casa les cayó encima. Bueno, y fueron cosas bien terribles que le pasó, ¿verdad? Y en estos versículos dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y esto es bien curioso, que él no se quejó con Dios, no le reclamó, sino que hizo algo que tal vez nosotros en su situación, pongámonos a pensar así fríamente, nosotros en la situación de Job, habiendo perdido todo, todos sus bienes materiales, habiendo perdido a sus hijos, eh, y no solo eran uno, entiendo que eran, si no me más lo recuerdo, creo que eran 9 o 7, no recuerdo bien, pero perdió a todos sus hijos. Cualquiera llegaría a un punto de quiebre ahí, creo yo. Pero este hombre era especial, definitivamente. Se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él reconoció que por sobre todo, la causa final de todo lo que pasa en este mundo es por Dios. Dios, y aunque se oiga un poco feo, ¿verdad? Muchas de las cosas, bueno, todo lo que pasa en este mundo es porque Dios hace o hasta cierto punto permite, aunque esa palabra no está como bien aplicada, pero al final la causa final de todo es por Dios. Entonces, Job reconoció eso y dice después, bueno, en el libro de Job dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job. ¿Por qué no pecó? Porque no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que todo lo que había pasado había un propósito detrás, que él obviamente no conocía. Y de hecho, al final de toda la travesía de Job, creo que todos conocemos el final, ¿verdad? Que le fue multiplicado todo lo que tenía, estaba bien de salud, bueno, o sea, tuvo una gran prosperidad, pero no significa de que eso sea el caso de todos los que sufren, ¿verdad? No, para todo hay un propósito, entonces, pero a lo que quiero llegar es de que al final Job no supo cuál fue el propósito de su sufrimiento. Lo que sí supo es de que, lo que sí supo y probablemente es el propósito que él encontró, es conocer más a Dios, saber que Él es omnipotente y omnisciente. Y eso lo vamos a ver en capítulo 42, versículos del 2 al 6.
En este libro, pues, están los tres amigos que llegan donde él y le empiezan a decir que vos has pecado, vos estás así porque has pecado, algo has hecho. Y lo estaban acusando así bien feo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos así también, ¿verdad? Cuando vemos que algo malo le pasa a alguien o que lleva una vida con mucha mala suerte, se puede decir, al final nosotros pensamos eso, este algo ha hecho, en algo está, pero no, no debemos de ser así. Nosotros no conocemos la situación, no sabemos cuál es el propósito ante esa situación. Dios lo conoce, nosotros no. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús de que por qué tal persona estaba ciega, si por los pecados de sus padres o por pecados de él, que es un poco sin sentido porque un niño al nacer, o sea, no ha pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué iban a ser ciegos? Y entonces Jesús le dijo que no era porque habían pecado ni los padres ni él, sino era para la gloria de Dios. Y le hizo un milagro, le recuperó la vista. Y Escúcheme. eso fue causa de mucha glorificación a Dios, de mucha honra a Dios, de impacto. De hecho, está reflejado en la palabra. Y la palabra ya tiene miles de años, bueno, un par de miles de años de estar con nosotros y todavía hablamos sobre ese ciego de nacimiento que recuperó la vista. Entonces, hay propósitos para cada situación. En Job, capítulo 42, del 2 al 6, los versículos del 2 al 6 dicen, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí estamos viendo algo muy interesante que eh, en este caso Job reconoce y es como que ha abierto los ojos a un nuevo conocimiento de Dios. Conozco que todo lo puedes. ¿Qué significa el que todo lo pueda? Omnipotente, todopoderoso. Reconoció que Dios es todopoderoso, omnipotente y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué encontró él? La omnisciencia de Dios, que él conoce todos los pensamientos, él lo sabe todo. Entonces vemos que Job tuvo, o sea, como que ganó experiencia y llegó a un nuevo nivel de conocimiento de Dios. Entonces dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esta es una frase que Dios mismo le dijo a él. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, porque Job quería justificar, él se justificaba, él decía que yo soy íntegro, yo sé que no he pecado, yo sé eh, que, que, que si yo estuviera en un juicio eh, y estuviera Dios enfrente de mí, yo sé que yo puedo argumentar mi integridad, eso es lo que estaba diciendo, él se estaba como justificando. Entonces al final Dios tiene un encuentro con Job y le da a entender de que, o sea, ¿dónde estaba él cuando formó la tierra? Eh, Él sustenta todos los animalitos, habló sobre animales, sobre el Leviatán, y bueno, sobre muchas situaciones y cosas que él no sabía, que él no puede hacer. Él vive en un tiempo limitado de la historia de toda la humanidad, mientras que Dios ha estado desde siempre. O sea, por eso es que dice, ¿verdad? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y luego dice en el versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí dice Job, ¿verdad? El famoso versículo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios no le dijo a Job al fin y al cabo por qué sufrió. O sea, nosotros lo sabemos el contexto por el principio del libro, pero realmente Dios no le dio una respuesta a Job. Entonces Job, ¿qué pasó? Él reconoció su bajeza, reconoció que él no es nada y reconoció la soberanía de Dios, que Él es todopoderoso y Él hace lo que quiere. Y no solamente eso, lo que hace, lo hace con un propósito. Y en este caso, pues, uno de tantos propósitos del libro de Job es de que nos enseña a nosotros eso también. Y dicen que es el libro más antiguo antes del Génesis, dicen. O sea, antes de haberse escrito el libro de Génesis. No estoy seguro, pero igual, se le atribuye a Moisés, dicen que Moisés, bueno, hay varias teorías ahí, pero definitivamente es un libro que ha tenido tantos años de existencia
y todavía nos enseña a nosotros, tanto tiempo después. Yo creo que fue demasiado, muy grande el propósito de este libro y todo lo que vivió Job. Entonces, Dios es soberano y detrás de todo, ahí está Él. Es la causa final de todas las cosas. Dios tiene sus razones para hacer las cosas y nosotros no entendemos porque nosotros no podemos ver más allá de lo que nosotros vemos y no conocemos lo que Dios conoce. También podemos ver, siempre relacionado al propósito, en 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 6 al 9. eh, Aquí nos dice el apóstol Pablo: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí el apóstol está, bueno, hay cierta acusación que le hacen en Corintios a él, y él pues está defendiéndose. Y está, bueno, y el apóstol Pablo tenía de qué gloriarse, si era fariseo, estuvo aprendiendo a los pies de Gamaliel, era un judío como tal, y bueno, y tenía tantas cosas él, pero eso lo tomó como basura al final por la gracia, por el conocimiento del Señor Jesucristo. Y por eso es que él dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y luego dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, anteriormente de esos versículos, el apóstol Pablo está mencionando de que él fue llevado, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, él fue llevado al tercer cielo, al paraíso, donde está Dios. Habíamos dicho que el tabernáculo era como un modelo de donde estaba Dios, ¿verdad? De la realidad de los cielos. Entonces, el lugar santísimo habíamos dicho que era el tercer cielo, donde se encuentra Dios. Y Pablo fue llevado hasta allí, o sea que fue algo, una revelación eh, grande, grandísima. Y él fue instruido o sea, con cosas que no cualquiera pudo haber experimentado o entendido, ¿verdad? Entonces, él dice, ¿verdad? Y para que la grandeza de esas revelaciones que estamos hablando no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vemos un detalle. Bueno, hay teólogos que dicen que ese aguijón en mi carne que se refiere, dicen, yo no lo comparto, pero dicen que no era algo físico en él, sino que decían que era una persona que le estaba haciendo la vida imposible. Eh, yo siento que es más algo físico de él. Tenía algún padecimiento. Hay unos que dicen que era los ojos, otros dicen que era jorobado. Bueno, hay un montón de teorías ahí. Pero tenía un aguijón en la carne, una estaca, algo que dolía, algo que estaba ahí persistente en él. Y dice explícitamente que era un mensajero de Satanás, que lo estuviera bofeteando, que lo estuviera como humillando, se podría decir, para que no se enaltezca. O sea que ese aguijón era para que él fuera humilde, a pesar de todo lo que él era y de las revelaciones que había tenido. Y aquí dice en el versículo 8, respecto a las cuales 3 veces he rogado al Señor. ¿Cómo se ruega al Señor? Mediante la oración. Ahí podemos ver de que el apóstol Pablo, además de ser un hombre de oración y de ser poderoso, de tener al Espíritu Santo, y vimos anteriormente en la clase anterior que él hizo muchos milagros por el poder del Espíritu. Y bueno, y tuvo esta situación, ¿verdad? Pidió 3 veces al Señor que se lo quitara de mí. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? La respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo así? O sea, en el sentido de que él, estando humilde, está en la condición adecuada para poder compartir la palabra, para poder hacer todo lo que él hizo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente hay mucho que tenemos que aprender de la oración, ¿verdad? Muchas veces nosotros insistimos orando y tal vez Dios nos ha dicho, bástate mi gracia.
es fuerte y es doloroso, pero debemos de tener esa madurez espiritual para poder discernir cuando nos está respondiendo de esa forma nuestro Señor. Eh, pero definitivamente Dios es bueno, ¿verdad? Y tiene su propósito. En este caso, el propósito era de que el apóstol Pablo trabajara de acuerdo a la voluntad de Dios, de una forma humilde, y que no confiara en sus propias capacidades, sino que confiara en Dios. Eh, quiero ver, aquí hay algo interesante que tengo anotado, que en este caso Satanás fue la causa inmediata del aguijón que tuvo Pablo, pero si nosotros prestamos atención, al final la causa última es Dios. Si leen bien esa situación, es bien interesante porque, y porque el mismo Señor, el mismo Dios, nuestro mismo Dios nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿quién envió al fin y al cabo ese aguijón? Pues Dios, para mantenerlo humilde y para que se cumpliera su propósito en él. Um, y obviamente tuvo gracia para soportar ese aguijón. Él siguió adelante, él no se deprimió, no se desanimó, él siguió adelante y estaba, inclusive dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, llegó a un nivel de comprensión que tal vez nosotros no logramos ver, ¿verdad? En muchas situaciones que nosotros vivimos. Quiero ver, sí, tenemos tiempo. Algunas preguntas que podemos hacernos y son válidas. Si Dios es soberano y es bueno, que lo es, entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué es necesario que oremos para que su obra avance? Hablando de la evangelización, hablando de que la expansión del reino, o también para que seamos bendecidos. ¿Por qué necesita que nosotros oremos si Él lo sabe todo? Él sabe antes de que yo hable algo con mi boca, Él ya lo sabe, según Salmo 139. Él es omnisciente, omnipresente. Entonces, ¿por qué será eso? Mientras más personas oran, esta es otra pregunta que nos podemos hacer, más segura es la respuesta de Dios, o sea, con más seguridad se va a cumplir lo que le estamos pidiendo. Realmente la oración es un misterio, es algo que nosotros no logramos comprender. ¿Cómo es posible de que hay cosas que se llegan a cumplir por el hecho que nosotros oremos? Entonces vamos a leer algunos textos bíblicos que nos van a dar un poco luz al respecto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Nos dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que él ha padecido mucho tratando de hacer lo que le corresponde hacer, lo que debe hacer, que es compartir la palabra, evangelizar, crear iglesias y estar ahí pendiente de todo eso. Entonces, él contribuyó mucho para la obra del reino, del evangelio, para compartir el evangelio. Entonces, si vemos, él padeció y por poco ya sentía que se moría, ya sentía que habían hecho sentencia, que ya estaba a punto de irse ante Dios y dejar este mundo. Pero ¿qué pasó? Él mismo dice de que esa situación sucedió para que pudiera no confiar en sus capacidades, teniendo esa esperanza en sí mismo, que por su palabra, por su sabiduría o por algo pudiera librarse de esa situación, sino que tenían que confiar única y exclusivamente en Dios. Y esa era la esperanza que ellos tenían, que Dios es capaz de resucitar a los muertos, o sea que él ya estaba dado por, ya sabía que iba a morir ahí en ese momento, ¿verdad? Pero, sin embargo, Dios lo libró. Y, y bueno, y ahí hace la mención de que cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, ahí podemos ver que la oración entre muchas personas
a favor de alguien, intercediendo en la oración de intercesión, es buena y es importante, porque nos permite poder, eh, nos permite de que una oración pueda ser más efectiva, no porque sea más efectiva porque más personas oran, sino que el efecto que tiene esa oración contestada da pauta para que Dios sea más glorificado, sea más reverenciado. Entonces, permítanme, solo quiero ver mis anotaciones. Ajá. El propósito entonces era de que debía de confiar en Dios y no en ellos mismos, habíamos mencionado. La oración intercesora es crucial para el evangelio, para que se pueda expandir el reino a más personas, pueda llegar a sus vidas el evangelio, las buenas nuevas de salvación a las demás personas. Todo para la gloria de Dios se debe agradecer, por eso hace hincapié aquí el apóstol, en personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, eso, ahí vemos contestado alguna pregunta, ¿verdad? Porque es necesario que oremos para que su obra avance, para que sea más glorificado Dios, para que sea más glorificado. Y las oraciones de más personas, eh, es más segura la respuesta siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que va a ser más efectiva porque a medida más personas se involucran al ver la respuesta, Dios es más glorificado. Vamos a ver entonces, para reforzar las respuestas, el Salmo 50, versículos del 7 al 15. Aquí podemos ver un detalle muy importante que no hemos mencionado. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Aquí prácticamente le está diciendo que ustedes están haciendo lo que está, lo que está escrito, ¿verdad? De acuerdo a los holocaustos y todo eso, pero tienen una mala actitud en cómo lo están haciendo. Y entonces él les llega a decir, imagínense qué palabra más exhortante, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, como por medio de la oración. Te libraré y tú me honrarás. O sea que Dios es dueño de todo. Ahí definitivamente nosotros debemos de ofrecerle a Dios alabanza, orarle, tenemos que orar a Dios, invocarlo en los momentos de angustia. Y en esos momentos de angustia es cuando más responde el Señor y nos libra. ¿Para qué? Para que fuera honrado, para que sea glorificado, reverenciado. Entonces, realmente Dios no necesita nada de nosotros. No es que Dios necesita que lo amemos. Nosotros necesitamos de Él. Él creó todo y es dueño de todo. Las alabanzas le agrada como un sacrificio y oramos cuando estamos en problemas para que Dios nos libre y le honremos. Entonces, vemos que tiene un sentido esto de las situaciones que pasamos. Entonces, si oramos y damos la gloria a Dios, lo honramos al recibir respuesta, pues eso es lo que debemos hacer. Y finalmente, bueno, Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6, nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto de perseverar significa persistir, o sea, mantenernos orando. Velar significa permanecer alerta a las necesidades que tenemos para pedir por ellas. Orando también al mismo tiempo por nosotros, hablando del apóstol Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Vemos que cuando habla de puerta, tiene que ver con la oportunidad que tienen los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, para poder predicar la palabra y el evangelio a las demás personas, para que lo manifieste como debe de hablar, como debo hablarlo.
hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, hablando de los incrédulos, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos de ser amable, contacto, compartir la palabra con otros, eh, de una forma edificante, amorosa y con consideración al prójimo. La oración, eh, debemos demostrar una dependencia hacia Dios, y esa dependencia la demostramos mediante la oración. Y por medio de la oración y lo que Él hace en nosotros, Dios es glorificado definitivamente. Mientras más personas oran y, ¿cómo se llama? Y es, obviamente, tendríamos que decir, ¿verdad? Es una oración válida, digamos, para la edificación o expansión del reino, o inclusive para la sanidad de una persona, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Eso sí, no tenemos que exigirle a Dios que como hay gente que dice, yo declaro que eres sano y cosas así, no, eso sí no lo debemos de hacer, hermano, porque Dios es soberano y nosotros no somos nada para estarle exigiendo a Dios. Todas las cosas se hacen de acuerdo a su voluntad. Entonces, pero si pedimos con humildad, en súplica, muchas personas intercediendo por una, si es parte de la voluntad de Dios, definitivamente Él libra, Él sana, Él hace, y Dios debe de ser glorificado. A tu testimonio debemos de agradecerlo y dar la gloria a Dios de la mejor manera. Bien, voy a ir un poquito más rápido porque ya vamos a terminar. De hecho, ya casi es hora. Solo les voy a dejar esta inquietud de la parábola del fariseo y el publicano. Esa la podemos encontrar en Lucas 18, 9, 14. Solo lo voy a leer rapidito para tener un contexto. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, el que estaba por ahí cerca. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo, de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Vemos su comportamiento eh, físico, de que estaba humillado, sino que se golpeaba el pecho. Y ojo, eso no quiere significar, porque esto lo hace la Iglesia Católica, muchos feligreses, de que se golpean el pecho por mi culpa. No, no defiende esa idea de hacerlo, sino que veamos el sentido de la situación. Diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, resumiendo, el fariseo, que fariseo significa apartado, se puede decir que ellos eran un movimiento político, social y religioso. Era un prototipo del religioso. Ellos, la gente los respetaba porque veían en ellos santidad, aunque no, en que eran sepulcros blanqueados en muchas ocasiones, que solo era por fuera. La oración que él hizo es de acuerdo al Talmud, una de sus filosofías, se puede decir, de ellos, pero si se fijan, él no pidió por cosas de él, no pidió de forma egoísta, sino que era una acción de gracias que estaba dando, lo único que lo estaba haciendo mal, ¿verdad? Y habían otros detalles que estaban muy mal, definitivamente en esta oración de él. Creía que era justificado por su propia justicia, por lo que él hacía, por sus diezmos, por sus ayunos, y por obras nadie es justificado. Veamos en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nunca fue provista para salvación, solo existe para demostrarnos que nosotros no podemos cumplirla y que teníamos que ser salvos por Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie eh, se engrandezca, ¿verdad? En este caso, el publicano era un recaudador de impuestos, era un judío que recaudaba los impuestos, lo consideraban traidor, lo consideraban ladrón, porque muchas veces pedía más de lo que debía y ese dinero se lo robaba prácticamente. Entonces era gente muy odiada, ¿verdad? Pero él en su situación, él conocía su actuar, él sabía que estaba haciendo mal,
pero él no huyó del tema, ¿verdad? Él se acercó al templo a orar y estaba humillado, pidiendo misericordia por su pecado. Él reconoció su bajeza. Él se dio cuenta de que definitivamente él no era nada y que la única esperanza que él tenía era la misericordia de Dios. Entonces, la única justificación es por imputación. Lo vemos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nos fijamos en este momento, pues la salvación de las personas del Antiguo Testamento siempre era por fe, no era por cumplir la ley o por los sacrificios, sino que era por el hecho de humillarse ante Dios y reconocer de que ellos son pecadores, o sea, y de hecho no ha cambiado, sigue siendo así. Por nuestras obras nadie se va a salvar, pero si nosotros reconocemos de que somos justificados por la fe, en este caso que nosotros tenemos toda la revelación completa, conocemos que Jesús fue quien murió por nuestros pecados y somos justificados por imputación. Lo que nosotros merecíamos, el castigo, lo pagó Cristo por nosotros. Entonces, por Cristo es que nosotros somos salvos. Y bueno, ahí podemos ver un mensaje tan importante, ¿verdad? De que tenemos que tener cuidado de cómo vamos a orar, porque no tenemos que ser presuntuosos o altaneros con Dios. Tenemos que reconocer nuestra bajeza y saber de que Dios es el que es misericordioso y toda la gloria y la honra es para Él. Bien, y aquí hay algunas recomendaciones, evitar las repeticiones. Muchas veces en las oraciones decimos Padre, Señor, Dios, Dios, Padre, Señor, y cosas así, ¿verdad? No seguir siempre la misma estructura, eso yo, la verdad que yo también he padecido por eso, de que a veces oro de la misma forma, pidiendo una cosa primero, después otra, y debemos evitar eso. Recordar que oramos en el nombre de Jesús, que al final oramos al Padre, es otra, oramos al Padre, pero hablamos en el nombre de Jesús por mérito de Cristo, porque nosotros no tenemos méritos. Como habíamos dicho, la justificación es por imputación. Entonces, oramos en el nombre de Jesús, reconociendo y teniendo en mente eso, no diciéndolo como una frase mágica, hay que tomarla en cuenta, sino que meditemos en esa frase. Y a veces no es necesario que la digamos o que lo digamos de otra forma, siempre y cuando nosotros tengamos en mente eso, que por mérito de Cristo, en el nombre de Jesús es que nosotros oramos. Y bueno, y ser genuinos y sinceros para orar. Más adelante en la otra clase vamos a ver otros detalles de la oración.